Si yo quiero que mi empresa sea exitosa, sobrevive en el tiempo, tengo que trabajar en mejorar sus procesos de trabajo, sus operaciones. En la operación, en el proceso, se hace la calidad, se hace la eficiencia, se hace el costo. Es completamente necesario trabajar en la mejora de los procesos. Si no tenemos estándares, no podemos mejorar. No tenemos un marco de comparación entre lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, ¿no? Es importante definir, identificar, analizar, mejorar y estandarizar los procesos, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Bienvenidos a este nuevo capítulo de podcast de Scalify Partners, donde deconstruimos el éxito empresarial. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto importante en las empresas que es la excelencia operacional. ¿Verdad? Tenemos aquí con nosotros a Walter Izaguirre, un experto justamente en el tema, y va a ser clave este conocimiento para las empresas que están creciendo de una manera caótica, también con este crecimiento. Sin embargo, de pronto empieza a haber pérdidas, ¿verdad? El crecimiento va a ser súper bueno, pero también si no lo hacemos de forma ordenada, empieza a generar caos. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que va a ser importante estar muy atentos a esto, a todos los CEOs. Ahora, continuemos. El tema aquí es primero presentar a Walter Izaguirre. Por favor, coméntanos un poco de tu trayectoria, de tu profesión, para que te pueda conocer el público. Gracias, Arnold. Gracias por la invitación, por estar presente en esta sesión. Bueno, soy ingeniero industrial, ya con casi 30 años de experiencia. He trabajado en diversas empresas como Procter & Gamble, Kimpac, SMIPET, Grupo Palmas, Grupo Gloria, Aceros Arequipa, entre otras, dirigiendo áreas de operaciones, áreas de calidad, áreas de seguridad y principalmente implementando sistemas de excelencia operacional. Adicionalmente, he trabajado también como consultor independiente durante varios años y hace algunos años puse mi empresa de consultoría, Focus Consulting, que se enfoca en implementar sistemas de excelencia operacional para mejorar resultados, pero a la vez desarrollando la capacidad de la organización y la cultura, ¿no? Desarrollando una cultura de mejora continua dentro de la empresa, que es fundamental para que los resultados sean sostenibles en el tiempo. Trabajar en mejorar los procesos de las empresas debe tener una base. Para que tenga una base sólida, tiene que desarrollarse la cultura y tiene que desarrollarse la capacidad de la organización. La capacidad de la organización. Bueno, en adición a eso, tengo experiencia docente también. Actualmente enseño en TUPSUD de España cursos de excelencia operacional, TPM, Lean, Kaizen, 5S. Dicto cursos con mi empresa también. Y he enseñado y he dado charlas en diversas instituciones como la Universidad de Lima, la Universidad de Ingeniería, la UPC, el Colegio de Ingenieros, el Instituto para la Calidad de la Católica, la Semana de la Calidad. Y bueno, también algunas actividades fuera del país. Hace un par de meses estuve como ponente, como expositor en el Congreso Latinoamericano de Mantenimiento en Colombia, ¿no? En Cartagena. En Cartagena, así es. Así es. Y bueno, un gusto estar contigo y dispuesto a conversar sobre los temas que creas convenientes. Excelente, Walter. Y toda esa experiencia en casi ya 30 años de tu rubro. Y volviendo a la parte del inicio de tu experiencia, ¿cuál fue ese momento donde tú dijiste, esto de aquí es clave, ¿no? Marcó para ti un antes y un después. Esa revelación que te dijo, los procesos son clave. Mi carrera, yo soy ingeniero de la Universidad de Lima, acabé el año 96, e inmediatamente termino mi carrera, entro a trabajar a Procter & Gamble. Para mí, Procter & Gamble fue una experiencia muy valiosa que me formó, influyó mucho en mi formación profesional, en mi estilo de liderazgo, en mi manera de concebir el trabajo y también influyó en mi formación personal, ¿no? Dentro de las responsabilidades que tuve, fui capacitado en México, en Perú, en Estados Unidos, en el sistema corporativo de excelencia operacional de Procter & Gamble, el sistema que aplican para todas sus plantas en el mundo, que se basa en TPM y Lean Manufacturing, ¿no? Fui capacitado y después fui el coordinador de la implementación de ese sistema en la planta de Perú, ¿no? Reportándole al gerente de manufactura acá en Perú. En adición a eso, también fui facilitador de proyectos de mejora en México, Colombia, Perú y Argentina. Entonces, digamos que en base a esa experiencia, ya me marqué un objetivo, una visión de dedicarme a
a mejorar los procesos, ¿no? En las empresas, los procesos operativos. Y bueno, después he estado en otras empresas grandes también y muy importantes, donde he ido profundizando estas metodologías, donde he ido aprendiendo a adaptar estas metodologías a la realidad de las empresas peruanas. Claro. Porque una cosa es implementar esto en Procter & Gamble, en Unilever, no sé, en Colgate, y otra cosa es implementar en las empresas nacionales, donde la realidad es distinta. Entonces, Eso es muy importante. aprendí a adaptar estas metodologías a la realidad y a generar resultados, ¿no? Lo cual es muy importante. Una empresa transnacional, una empresa japonesa puede esperar 1 año, ni medio, 2 años, no sé, a que los resultados se den, pero una empresa local no. Una empresa local tiene que ver resultados rápidamente, ¿no? Entonces, ya he ido desarrollando mi método de trabajo, mi método de consultoría para lograr eso, ¿no? Lograr conseguir resultados rápidamente en base a sistemas de excelencia operacional adaptados a la realidad de la empresa y tomando en cuenta siempre el desarrollo de la organización, tomando en cuenta el cambio cultural, ¿no? Que es fundamental. De hecho, bueno, para comentar, esta experiencia me ha servido un montón, aparte de las empresas donde he trabajado. Actualmente, bueno, me dedico a la consultoría con mi empresa y hemos hecho consultoría en empresas pues de diversos rubros, ¿no? Envases, alimentos, agroindustria, metalmecánica, retail, etcétera, ¿no? Claro. Esta base sólida ha permitido que después esto se aplique a todo tipo de empresas. Interesante. Y también el tema de, como dices, de haber estado en varios países también te permite hacer un contraste cultural Así y es. tener más criterio para poder adaptarlo justamente a la realidad peruana. Así es, ¿Verdad? así es, Porque, así es. claro, va influyendo mucho también el tema de la cultura en los procesos. Claro, Es un tema claro. importante. De hecho, bueno, otra experiencia que tuve también fui gerente corporativo de calidad, una empresa de envases, y dirigí plantas me tocó dirigir plantas no solamente en Perú, en la parte de calidad, sino en Ecuador, en Colombia, en Panamá, Guatemala, México, ¿no? Entonces, lo que tú dices es bien cierto. No solamente hay que adaptar estas metodologías a las culturas de las empresas peruanas, sino a la cultura que hay en cada país, ¿no? Y en cada empresa. Eso es fundamental. Los sistemas de excelencia operacional no son un enlatado, no son como que un sastre de la misma medida que le calce a todo el mundo, no. Hay que adaptar los sistemas a la realidad y necesidades de cada empresa, ¿no? Eso es fundamental. Así es, justamente. Entonces ahí viene ser también como reitero, ¿no? El tema de tu experiencia y poder ver las cosas ya no desde un tema netamente operacional, sino ya más sistémica. Pensamiento sistémico más amplio, interesantísimo. Y ahora, en toda esta experiencia, ¿cuál crees tú que se repiten los dolores de cabeza en las empresas en Latinoamérica a la hora de implementar procesos? Digamos que hay 4 temas críticos, ¿no? Por un lado, la cultura del bombero, ¿no? De apagar emergencias, ¿no? Todo es emergencia, todo es apagar incendios, no se trabaja en prevenir los problemas, ¿no? Se convive con los problemas. Muy ligado con esto, tenemos el hecho de que las áreas o las personas en las empresas, en muchos casos, no atacan la causa raíz del problema, ¿no? La causa raíz es la causa que te origina el problema. Normalmente requiere hacer cierto análisis para encontrarla. Si no se ataca la causa raíz, el problema se va a repetir, ¿no? En el tiempo. Y eso se ve mucho, problemas que se repiten. Otro tema también crítico es que muchas veces las empresas no han definido sus procesos, ¿no? De manera óptima o de repente ni los han definido, ¿no? O sea, es importante que las empresas definan la manera óptima de trabajar, ¿no? Involucrando a las personas que trabajan en los procesos, en las actividades, ¿no? Entonces, digamos que otro problema es que muchas veces los procesos no se definen o no se definen adecuadamente, ¿no? Y no se comparte con las personas involucradas. Y un cuarto punto crítico también es que muchas veces las áreas trabajan como islas. Comercial por un lado, producción por otro lado, compras por otro lado, almacén por otro lado, en lugar de enfocarse en buscar la satisfacción del cliente interno, ¿no? El hecho de que las empresas, en muchas empresas las áreas trabajen como islas, disociadas unas de otras, finalmente va a afectar los resultados de la empresa y va a afectar al cliente, ¿no? Entonces, digamos que esos son los 4 puntos más críticos. Y bueno, ahí hay varios puntos que quiero preguntarte. Por ejemplo, empezando con el tema del
de la mentalidad de apagar incendios. Muchas personas creen que incluso es algo, se sienten productivos, ¿no? Porque han hecho cosas importantes, Así es. ¿verdad? En salvar, pero digamos que otra vez viendo la causa raíz, no van al tema de prevenir para que eso no ocurra, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cómo crees que influye esto? Bueno, primero, que las personas no pueden cumplir cabalmente con el rol que tienen que cumplir, ¿no? Si el jefe de planta o el gerente de planta o el jefe comercial o el jefe de logística están apagando incendios, ese tiempo que dedican a apagar incendio se lo están restando al trabajo que ellos deberían hacer, ¿no? Yendo al tema de operaciones, ¿no? Digamos, el jefe de la planta debería estar enfocado en definir estrategias y liderar estrategias para reducir los problemas de calidad, para incrementar la eficiencia, la productividad, para reducir costos innecesarios, para desarrollar la capacidad de su organización, pero si tiene que dedicar tiempo a solucionar emergencias, no va a poder dedicarse a lo que es el core, lo importante de su puesto, ¿no? Entonces yo creo que las emergencias, por un lado, distraen esfuerzo de los líderes, ¿no? Entonces, de lo que debería ser su rol, que es construir su organización, sus estrategias, desarrollar a su gente para poder alcanzar los objetivos. Pero digamos que por un lado es eso y por otro lado las emergencias, los incendios, de todas maneras te afectan en el logro de resultados, ¿no? Claro, de hecho que sí. ¿Y has visto que eso es un patrón que ocurre en Latinoamérica o es algo que ya como tal un negocio siempre va a tener? No, de hecho, mira, de las experiencias que he tenido en empresas donde he trabajado, he hecho consultorías, visitas, incluso de alumnos, ¿no? Que he capacitado, porque dentro de los alumnos a los cuales he dado capacitaciones como empresa hay, bueno, ingenieros profesionales de México, de Ecuador, de Argentina, de Chile, incluso las capacitaciones que doy con TÜV en España, también ahí veo un poco la realidad de las empresas de otras locaciones. La problemática es muy similar en general. Sí, se va repitiendo. Exacto. O sea, digamos que hay particularidades propias, tal vez de cada país, cada zona, de cada industria, pero en general estos problemas que te comento los veo en todas, ¿no? Entiendo, ya viene a ser. Entonces ya como que es importante ya que a la hora que implementen vean justamente que estos incendios no empiezan a ocurrir, ¿verdad? Así es. Vale. Y ahora cuando hablamos de este concepto de excelencia operacional, ¿a qué se refiere? ¿Qué define? Mira, es sencillo. Excelencia operacional es hacer las cosas bien, ¿no? De la mejor manera posible en las diversas áreas de la empresa. ¿Para qué? Por un lado, para incrementar la satisfacción del cliente y por otro lado, para reducir los costos innecesarios. Entonces, digamos que la excelencia operacional es hacer el trabajo bien de la manera correcta para incrementar la satisfacción de los clientes, reducir costos innecesarios e incrementar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podríamos implementar? O sea, lo que sería lo fundamental para poder implementar. Mira, existen diversos modelos, ¿no? Tenemos la mayoría de origen japonés, tenemos el mantenimiento productivo total, el TPM, tenemos Lean Manufacturing enfocado en plantas, Lean Management enfocado en las empresas, Six Sigma, etcétera, Kaizen, etcétera. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, ¿no? Hay que entender la realidad de la empresa, de la operación, de la planta, almacenes, ¿no? Entender la realidad mediante un diagnóstico y en base a ese diagnóstico, identificando cuál es la situación actual, definir un plan de trabajo, ¿no? Ahora, este plan de trabajo debe iniciar por un área, un proceso piloto. Es muy complicado agarrar toda la empresa, toda la planta a la vez. Yo lo que recomiendo, lo que yo hago es identificar uno o dos procesos, proyectos piloto y comenzar a desarrollar ahí la metodología. Adaptando, como te digo, las herramientas en base a lo que sea más adecuado para la realidad de la empresa, ¿no? El piloto sirve, por un lado, para mostrar resultados, para que la gerencia general, los dueños, los directores puedan ver resultados, puedan ver que esto funciona y de esa manera ganar más confianza. Y por otro lado, también con el piloto es como nuestro laboratorio
En el piloto le damos forma a la metodología ya adaptada a la cultura, a la realidad, necesidades de la empresa. Por otro lado, los proyectos piloto muchas veces crean bastante, digamos, entusiasmo, comentarios dentro de las personas de la empresa, ¿no? Porque comienzan a ver un área donde se están haciendo ciertos proyectos, trabajo, mejoras, y dicen, ¿por qué en mi área no lo hacen? ¿No? Comienzas a crear una expectativa y otras áreas comienzan a pedir, oye, ¿por qué no trabajan lo mismo en mi área? ¿Por qué no trabajamos 5S, análisis de causa raíz? ¿No? ¿Por qué no vemos temas de indicadores, reuniones? ¿Por qué no comenzamos a trabajar esto en mi área? Entonces creas una expectativa. Y por otro lado tienes un centro de excelencia, porque muchas veces hay gente que dice, no, esto solamente funciona en Japón, o funciona pues en Procter, o funciona en Unilever, o no sé, o en Mondelez, en empresas transnacionales. No, o sea, si tú tienes un área piloto en tu empresa funcionando, andando, ya todo el mundo puede ver que esto es algo que fácilmente se puede reaplicar, ¿no?, en la empresa. Por otro lado, el piloto, cuando tienes un piloto, puedes enfocar todos los esfuerzos en ese proyecto para sacarlo adelante, ¿no? No tienes que utilizar tantos recursos, ¿no? Como si implementaras en toda la empresa o toda la planta a la vez, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Eso es lo principal. Claro, entonces primero empiezan con un piloto y ya la gente empieza a levantar expectativas, ¿no es cierto? A darse cuenta de que funciona y que ya no queda solamente en papel, sino que sí se puede implementar también en su área, ¿no? Eso es muy importante porque también ponen de su disposición para poder colaborar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos estos trabajos que se va a ejecutar no quede solamente ahí y luego no se ponga en práctica? Porque por lo general se arman manuales de procedimiento, ¿verdad? Pero luego terminan archivados. En su momento estuvo súper bien, pero no llega a ser sostenible en el tiempo. ¿Cómo es que trabajan para que se mantenga sostenible en el tiempo? Bueno, lo primero es, hay que evitar lo que hacen algunas empresas, donde de repente contratan a una persona para que haga todos los procedimientos sin involucrar al personal operativo. No, lo que hay que hacer es, podemos tener un equipo de apoyo que se encargue de elaborar los documentos, de darle forma, pero hay que involucrar al personal que trabaja en el área, ¿no? Si vamos a hacer un procedimiento sobre almacén, hay que involucrar en la elaboración a los montacarguistas, los operarios de almacén, los almaceneros, el supervisor. Vamos a hacer un procedimiento de repente sobre compras. Hay que involucrar al comprador, al asistente. Hay que involucrar en la elaboración a las personas que trabajan en el área. ¿Por qué? Por un lado, porque estas personas tienen un conocimiento muy valioso y ya saben cuáles son los problemas que afectan al área. Y también tienen idea de cuáles son las soluciones o de cómo se deberían elaborar o realizar las actividades para que el proceso funcione correctamente. Por otro lado, también, si no los involucramos, hay un riesgo de que haya una resistencia al cambio, ¿no? Imagínate que tú trabajas en un área 10 años, no sé, trabajas de repente en producción, eres maquinista de una máquina, ¿no? O trabajas en mantenimiento en algún área, y viene alguien, ¿no? Y te muestra un procedimiento y te dice, oye, de ahora en adelante trabaja de esta manera, ¿no? Es una locura, vas a tener una resistencia al cambio. Este señor no me ha involucrado, no me han dicho de qué se trata. Entonces, digamos que eso es lo primero, ¿no? El involucramiento. Por otro lado, deben haber procesos de capacitación al personal, ¿no? A veces hay empresas que también hacen el procedimiento, el documento con algunos miembros del área, pero una vez que está listo el procedimiento, no se capacita, no se despliega con el resto del personal. Yo creo que eso es fundamental. Después hay que tener un proceso de seguimiento, ¿no? Tener inspecciones periódicas, seguimiento, como auditorías, para ir viendo que se esté cumpliendo el procedimiento y para entender también con el personal si es que hay algo en el procedimiento que definimos que debería mejorarse, ¿no? De repente se definió un procedimiento, una primera versión, que a las luces de todos los que participaron era un procedimiento adecuado, pero una vez que se aplica, comienzan a saltar algunos temas, algunos puntos que tenemos que mejorar, ¿no? O afinar. Yo creo que eso es importante, ¿no? ¿A quién involucramos? La capacitación, el despliegue, el seguimiento, la evaluación de ese procedimiento que recién se ha implementado para ver si hay algunos puntos que ajustar. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?
Bueno, y dentro de todo este proceso, involucrar a las personas y explicarles por qué se está haciendo el procedimiento y cómo este procedimiento les va a servir a ellos, ¿no? Que esto no es un trabajo extra, sino que esto va a ayudar a que su trabajo se desarrolle mejor, ¿no? Con menos problemas, ¿no? Yo creo que por ahí un punto adicional, tratar de hacer procedimientos sencillos, prácticos, simples, ¿no? Que no sean pues manuales de 20, 30 páginas, ¿no? Sino procedimientos sencillos, prácticos. Hoy día hay muchas herramientas que ayudan a poder hacer procedimientos de esta manera, ¿no? Pueden hacer con loops, con formatos de trabajo estándar, etcétera, ¿no? Hay diversos documentos que nos ayudan a hacer documentos prácticos, sencillos, simples, visuales, Claro, ¿no? visuales, sobre todo para poder rápidamente llegar esa información. Así. Está muy interesante. Yo recuerdo un caso de un operario en una fábrica que comentaba de que sí, habían cosas que podrían mejorarse, que había llegado alguien más como jefe, ¿no es cierto? Y interesante, pero las propuestas que estaba haciendo eran interesantes, pero en papel, ¿no? Él que sabía cómo se movía todo el tema era para hacer cerveza acá en Ya. el norte del Perú. Entonces, habían ciertos riesgos de implementar lo que decía, ¿no? Incluso con su vida, porque no conocía los procesos específicos Ya. de cómo es, ¿no? La máquina se calentaba, es importante, ¿no? Claro. Y eso fue muy, muy interesante. Entonces, comentas de que hay que involucrar a la persona también por un tema de sentido de pertenencia. Así es, claro, es su proceso, ¿no? Son sus actividades, su día a día. Es un respeto a la persona, ¿no? Yo no puedo llegar al área de una persona y decirle de la noche a mañana trabaja de esta manera sin haberlo involucrado, ¿no? Estoy pasando por encima de él, estoy faltándole el respeto. Y por un lado, yo no tengo el conocimiento para hacerlo, por más que tenga mucha experiencia, tengo que involucrar a la persona que trabaja en esa área. Y por otro lado, también hay un riesgo de que exista una resistencia al cambio. Claro, aumenta la resistencia al cambio, ¿verdad? Claro. Diferentes factores que como humano uno puede sentirse de repente entre desplazado o de repente no considerado, entre varias cosas que termina por hacer incluso un impedimento, por ejemplo. Claro, un boicot ahí al nuevo proceso, Claro, un boicot. al nuevo procedimiento. Sí, claro. Y para empezar a construirla, ¿cuáles serían esos 3 pilares fundamentales que debe tener toda empresa para poder tener esos resultados sostenibles? Bueno, básicamente, entre los diversos factores que hay, digamos que los principales serían 3: procesos, persona y cultura, ¿no? A mi parecer. En el caso de procesos, es importante definir la manera óptima de trabajar en un área, ¿no? En un área, entre áreas y en la empresa en general, ¿no? Hay que analizar las actividades, hay que mejorarlas, hay que estandarizarlas y hay que desplegar estos procesos estandarizados al personal de la empresa o del área donde se está trabajando. Si no tenemos estándares, no podemos mejorar. No tenemos un marco de comparación entre lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, ¿no? Es importante definir, identificar, mejorar, analizar, mejorar y estandarizar los procesos, ¿no? Yo creo que ese es lo primero. Lo segundo, tenemos el factor personas. Las personas son las que van a realizar, las que van a aplicar estos procedimientos, estos estándares, estos procesos, ¿no? Hay que capacitar a las personas, hay que motivarlas, hay que involucrarlas en la mejora de su trabajo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. El tema del respeto por las personas, capacitándolas, eh, motivándolas, ¿no? Incrementando sus conocimientos, habilidades, involucrándolas en la mejora es fundamental. Y bueno, el tercer punto es la cultura, ¿no? Es fundamental. Hay un dicho que dice que la cultura se come la estrategia, a la mejor estrategia, y eso se ve día a día, ¿no? Hay que desarrollar, hay que implementar mecanismos para desarrollar la cultura en una empresa, hay que evaluar cuál es la cultura actual de la empresa, hay que definir cuál es la cultura objetivo que queremos en la empresa, hay que identificar el gap entre la situación actual, lo que queremos, y hay que implementar iniciativas que nos ayuden a desarrollar esa cultura de trabajo que necesitamos, ¿no? Que debería ser una cultura enfocada en la mejora continua de los procesos, del trabajo y de los resultados. Ok, súper interesante. Aquí, bueno, una reflexión. Primero te estaba comentando, la pregunta que venía acá era sobre el tema ya recién, ¿no? Sobre cómo hacemos para que no quede en manual, sino que se pueda implementar, ¿no? Perfecto. Entonces quisiera replantear esa pregunta sobre la cultura, ¿no? Porque la cultura es algo que influye mucho, pero ¿cómo se puede moldear, cómo uno puede medir si la cultura es ideal para la empresa?
de tal forma que alguien pueda tener, digamos, algo más medible, ¿no? Algo más aterrizado, porque suele ser un concepto a veces abstracto. El tema de desarrollo cultural es un tema que lo aprendí, inicié los proyectos de implementación cuando trabajé en esta empresa que te comentaba, Procter & Gamble, la segunda mitad de los 90. Tuve la suerte de participar en un equipo multifuncional que diseñó, desarrolló, implementó iniciativas para implementar un cambio cultural, ¿no?, en la organización acá en Perú. Digamos que en líneas generales lo que hay que hacer, o sea, lo primero que necesitamos es el apoyo del liderazgo, ¿no? Alineamiento de la alta dirección, que la alta dirección entienda que es importante trabajar en cultura para tener resultados sólidos, ¿no?, en el mediano, largo plazo, ¿no? Si no trabajamos en la cultura de la gente, esto no se va a lograr, ¿no? Yo creo que ese es lo fundamental. De ahí deberíamos definir cuál es la cultura que queremos para nuestra organización, ¿no? En resumen, digamos que la cultura, hay diversos elementos dentro de la empresa que la describen, pero digamos que uno de los elementos principales son los valores. ¿Qué son los valores? Es lo que es más valioso para uno, ¿no? Todos tenemos valores, a veces no nos damos cuenta de ello, no lo tenemos claro, pero todos tenemos valores. Los valores guían nuestros actos, guían nuestras tomas de decisiones, guían la manera en que nos comportamos y la manera en que trabajamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, en función a los objetivos de la empresa, a las estrategias que tiene la empresa, hay que definir cuáles son los valores más adecuados. Por ejemplo, si para una empresa es crítico incrementar las ventas, probablemente una estrategia va a estar muy ligada a incrementar la satisfacción de los clientes, ¿no? Implementar iniciativas para poder incrementar la satisfacción de los clientes. Entonces, un valor en esta empresa debería ser foco en el cliente, enfoque en el cliente, ¿no? Si en una empresa, si el valor es foco o enfoque en la satisfacción del cliente, hay que construir una cultura, ¿no?, que nos ayude a lograr eso. Que, por ejemplo, la persona que está en la línea de producción, el jefe de producción, para él, antes que la cantidad a producir, sea crítico la calidad, ¿no?, que él cuide la calidad. Que la persona que está trabajando en almacén, en despacho, para él sea crítico entregar el producto en la fecha correcta, en la hora correcta y de la manera correcta, ¿no? Digamos, el comercial, que su foco sea entender la necesidad del cliente, evaluar si la empresa le puede entregar un producto que satisfaga su necesidad, o sea, no ofrecer por ofrecer simplemente por ganar una venta, ¿no?, sino evaluar si en verdad la empresa puede cubrir con la necesidad. Y así, ¿no? Igual, si para una empresa es crítico de repente el tema del cumplimiento legal en seguridad, un valor debería ser la seguridad. Y eso trae consigo una serie de estrategias para desarrollar esa cultura, ¿no? Entonces, la cultura, digamos, que se puede plasmar de manera sencilla en los valores. ¿Qué tipo de valores pueden haber? Trabajo en equipo, satisfacción al cliente, optimización de recursos, seguridad, etc. Entonces, la empresa define cuál es la cultura que desea en función a sus objetivos y a sus estrategias. Lo que viene después es hacer una evaluación de cuál es la cultura actual de la empresa. Normalmente, ¿qué se hace? Se hace una encuesta de cultura, ¿no? Uno de los modelos más usados es el modelo de Denison, que es el modelo que yo más me ha tocado aplicar. Luego de esta encuesta de cultura se evalúan los resultados, se ve cuáles son los puntos críticos para ahondar en esos puntos críticos con la finalidad de poder entenderlos y definir acciones de mejora. Se pueden hacer después focus group o rondas de entrevistas, ¿no? Ronda de entrevistas. Entonces, ya con la información que se tiene de la encuesta, de los focus group y las entrevistas que se hicieron, ya se identifica cuál es la cultura actual. ¿Cuál es la cultura actual? Exacto, se compara la cultura actual con la cultura objetivo, se ven los gaps, las diferencias, y bueno, después se definen iniciativas para el cambio cultural, ¿no? Pueden ser programas de reconocimiento, comunicación, capacitación, formación de líderes, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ahora, de este modelo que usas,
para poder detectar cuál es la cultura actual de la empresa, digamos, ¿cuáles serían algunos puntos o criterios, además de los valores, para poder detectarlo? O sea, ¿en qué se basa para poder decir, mira, esa es la cultura que estás teniendo en tu empresa? Y mira, digamos que tienes los valores, hay empresas que tienen principios, ¿no? Se ve la visión, se ve la misión. Sí, hay empresas que tienen una declaración de cultura también, ¿no? Declaración de cultura. Así es. Pero digamos que lo fundamental, yo creo que de manera simple, sencilla y práctica, lo principal es los valores, ¿no? Con los valores tú puedes definir hacia dónde va a ir tu cultura. Claro, la materia de la acción de uno, ¿no es cierto? Es lo más accionable, lo más práctico, lo más fácil de entender es los valores. Yo creo que con eso podemos definir. Después, como te digo, hay modelos, ¿no? El modelo de Denison es un modelo que divide la cultura en 4 dimensiones y cada dimensión te la divide en 3 principios, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. De manera práctica yo creo que podríamos plasmarlo con los valores. Con los valores, claro. Así Es es. interesante. Para a partir de ahí ya empezar a trabajar, ¿no? Así También ocurre un efecto muy curioso que una vez que ya están los valores definidos, también la gente nueva que va a ingresar, como que la cultura lo absorbe y casi sin darle a veces una inducción, Ajá. ya está en el ambiente, ¿no? Así es. Si hablamos, imaginemos el tema de, no sé, el tema de ser autodidacta, ¿no? Aprender a ver su propio desarrollo, proponer soluciones. Al ver que el ambiente trabaja así, ya empieza también a alinearse con ese comportamiento. Claro, claro que sí. De hecho, a ver, dentro de lo que es el desarrollo de la cultura, como te digo, hay muchas iniciativas para trabajar. Una de las iniciativas clave es integrar la cultura que se desea, digamos, los valores, dentro de los procesos de recursos humanos. Y digamos que cuando vas a contratar a alguien dentro de tu proceso de selección, de evaluación, tienes que ver si esta persona es afín con tu cultura, ¿no? O sea, hay que tratar de integrar en la organización personas, por ejemplo, que les importe la satisfacción al cliente, que sean responsables, que les importe la seguridad, el trabajo en equipo. O sea, ¿para qué vas a meter en tu organización gente que tiene una cultura distinta a lo que tú estás construyendo en tu empresa? Entonces, uno de los primeros puntos sería, dentro de la selección, ya ir identificando si las personas se puede adecuar o no a tu cultura de trabajo, ¿no? O si ya trae una cultura muy parecida a la tuya. El único inconveniente sería si estás buscando pues un puesto para el cual no hay muchos postulantes en el mercado, ¿no? Que estás limitado, pero digamos que en general sí se puede ir buscando gente que tenga una cultura afín o que se puede adaptar a tu cultura, ¿no? Digamos que ese es un primer punto. Después, la inducción. Cuando das la inducción al personal nuevo, también ahí tienes que comenzar a hablar de la cultura, de los valores, de cómo trabaja la empresa. En los perfiles de puesto, descripciones de puesto, manual de funciones, también hay que incluir ahí el tema de cultura. En las capacitaciones. Entonces, la idea es ir creando un ambiente, un ecosistema donde la gente nueva, como comentas tú, rápidamente se enganche en la cultura de la empresa, ¿no? Y ahora hablando sobre el ecosistema de Scalify Partners, Ya. ¿cómo es que tiene este impacto? Porque el análisis ya no sería solamente en procesos, sino que vendría a ser una vista más estratégica global, ¿no? Del negocio. ¿Cómo es que impacta Scalify Partners en las empresas que integran? Como yo lo veo, por un lado, Scalify Partners tiene una metodología de trabajo estructurada, ¿no? Que se ha desarrollado con el aporte de diversos profesionales en base a la experiencia de los mismos. Entonces, digamos que hay una metodología ya definida, estructurada, validada. Por otro lado, el perfil de los consejeros de Scalify Partners es un perfil de personas con una base teórica sólida y con mucha práctica, ¿no? Las personas que conozco, que están trabajando, que están dentro de este equipo de consejeros, son personas que tienen mucha experiencia dentro de su campo de conocimiento, dentro de su campo de acción, dentro de su función, ¿no? La parte de contabilidad, finanzas, recursos humanos, bueno, en mi caso, excelencia operacional, mejora de procesos. Entonces, yo creo que ahí tenemos 2 puntos fuertes importantes. Ahora, ¿cómo ayuda a la empresa? Le va a ayudar a la empresa a reducir la curva de aprendizaje, a reducir la curva de mejora, ¿no? En base a la problemática que tenga la empresa y en base a lo que se quiera mejorar,
se define cuál es el equipo de consultores más adecuados y estos consultores con la expertise que tienen rápidamente van a poder identificar qué está mal y qué se tiene que mejorar. Entonces yo creo que el dueño de la empresa se va a reducir un tiempo considerable de prueba y error o aprendizaje en base a la experiencia de los consejeros, ¿no? Y ese tiempo que se reduce son costos, son insatisfacción al cliente, son incumplimiento de plazos de entrega, o sea, son reducir un montón de problemas que finalmente van a afectar a la empresa, ¿no? Yo creo que por ahí va el beneficio. Interesante. Porque claro, cuando uno ya está hablando también del tema de apagar incendios y ya necesita de estos procesos, quiere la inmediatez, Así ¿cierto? La inmediatez y claro, cuando uno pensará que de repente su problemática es particular, que es única, más sin embargo, por la experiencia, en tu caso de 30 años, en ese tema de excelencia operacional, y también la de los otros consultores, Claro. que tenemos en Scalify Partner, hacen una sinergia total. Así es. Y hace que te des cuenta de que tu caso no era tan particular, sino que de repente la resuelven a diario, ¿no? Exacto. Y eso es lo que ayuda. Como te digo, vimos al inicio estos 4 problemas que se repiten en muchísimas empresas, ¿no? De diversos sectores, de diversos países. Entonces, digamos que claro, el dueño de la empresa le tiene mucho cariño, amor a su empresa, puede pensar que lo suyo es particular, pero muchas veces ya hay gente que lo ha vivido, ¿no? Ujú. O ha vivido problemas parecidos, de repente no iguales. Entonces, ya hay una idea de por dónde ir, de cómo solucionar las cosas, ¿no? Algo así como no descubrir el fuego, pues no descubras el fuego, no descubras la rueda. Ya hay gente que tiene experiencia, que ha pasado pues muchas batallas en diversas empresas y que ya tiene o puede plantear soluciones, ¿no? Claro. Obviamente hay que analizar la realidad de la empresa, hay que adaptar las soluciones a la realidad de la empresa, pero como te digo, se reduce el tiempo, ¿no? El tiempo de aprendizaje y eso finalmente pues es reducción de insatisfacción del cliente, reducción de costos innecesarios para la empresa. Claro, exactamente, ¿no? Que eso es súper importante. Así Pienso yo que también sería un riesgo, ¿no? A veces cuando uno pone a alguien que muy probablemente tenga el conocimiento, ¿cierto? Pero no tiene esa casuística y lo va a aprender con esa empresa. es. Pero el que paga al final Ahí es la claro, empresa, claro, ¿cierto? Es la claro. empresa porque le va a dar la mejor experiencia, Así ¿no es cierto? Va a estar bien puesto ahí en su CV. Más sin embargo, ya tener a alguien que tiene toda la experiencia es totalmente diferente. Exacto. Y, Por- y- y definitivamente esto se va a trabajar con el equipo de la empresa, ¿no? Con las personas que trabajan en la empresa. Va a ser un trabajo en equipo, pero ya hay una expertise. Tienes Una expertise que va a ayudar a encontrar las soluciones más rápidamente. Y que potencia todo esto. Así es. Y para la gente que ya quiere implementar este concepto de excelencia operacional, ¿cuál crees tú que sería un paso que puede dar desde ahora? Si estamos hablando de un gerente de una empresa, un dueño de una empresa, lo primero es ir al piso, a la operación, ir a la tienda, ir a la planta, ir al almacén, ir al lugar donde ocurren las cosas y comenzar a ver qué está pasando. Y preguntarle a la gente, ¿no? ¿Qué problemas tienes hoy en día, actualmente, que te están afectando? ¿No? Y trabajar en solucionar esos problemas. Yo creo que eso es lo primero que habría que hacer. En estas metodologías japonesas le llaman el Gemba, ¿no? Hay que ir al piso, al lugar donde las cosas ocurren, ¿no? ¿Dónde están ocurriendo tu negocio? ¿Dónde está sucediendo? ¿En la tienda, la unidad de transporte, en el almacén, en la planta, en el área de despacho? Ir, ver lo que está pasando y preguntarle a la gente qué problemas tiene, cómo te puedo ayudar a solucionar, ¿no? Yo creo que haciendo eso como un primer paso simbólico y trabajando en solucionar esos problemas que la gente te está comentando, se abre una puerta para un abanico tremendo de posibilidades, ¿no? Eso sería un primer paso simbólico y que debería ser parte ya de la gestión general, ¿no? Que los líderes vayan al piso y vean lo que está sucediendo. Y bueno, más allá de eso ya habría, como conversamos, ¿no? Hacer un diagnóstico, ¿no? Hacer un análisis de pérdidas para ver dónde están los problemas principales. En base a este análisis de pérdidas, definir 1 o 2 pilotos, desarrollar los pilotos y después ya ver en qué otras áreas se va a continuar con la implementación. O sea, empezar estando en planta, ¿verdad? Estando donde las cosas ocurren y tener conciencia, ¿verdad? Tener conciencia y, claro, las ideas que estás teniendo, contrastarlas con la realidad, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, un siguiente paso, si quieres dar con tu empresa para que realmente implementar todo ese sistema y apoyarte de Scalify Partners, es que puedes inmediatamente llenar un formulario que vas a tener acá en la descripción del video
y tener una reunión de evaluación con nosotros para saber cuál es el caso de tu empresa. Así que es totalmente gratis y lo puedes hacer en el link de abajo. Así que muchas gracias, Walter Izaguirre, por tu tiempo y por todo el conocimiento que nos has brindado. Ha sido un honor tenerte aquí conmigo, con Scalify Partners. Y bueno, si quisieras dar algún consejo último a las personas para que puedan despertar, o una frase que tú digas, quédate con esta idea sobre lo que es excelencia operacional, ¿cuál sería? Mejorar los procesos, ¿no? Buscar la excelencia operacional en los procesos de tu empresa no es algo que sea optativo, ¿no? Es una necesidad. Si yo quiero que mi empresa sea exitosa, sobreviva en el tiempo, tengo que trabajar en mejorar sus procesos de trabajo, sus operaciones, ¿no? En la operación, en el proceso, se hace la calidad, se hace la eficiencia, se hace el costo, ¿no? Es completamente necesario trabajar en la mejora de los procesos. Así es. Así que ya saben, la excelencia operacional no es un lujo, sino es una necesidad si quieres que tu empresa siga punteando, ganando muchos resultados. Así que muchas gracias y hasta un siguiente capítulo.